días compañeros, buenos días profe, espero se encuentren muy bien, que hayan amanecido re bien y pues nada, por medio de este video realizaré mi exposición basándome en las preguntas del taller. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es y en qué consiste la ley de 1993? Bueno, la ley de 1993 consiste en la creación del sistema de seguridad social integral que garantiza los derechos de una persona y de una comunidad para tener una calidad de vida respecto a la dignidad humana. Bueno, básicamente lo que nos dice esta ley es que nos están garantizando que se cumplan los derechos irrenunciables que posee una persona o una comunidad. Bueno, en el punto número 2 tenemos que enunciar los principios de la ley 100 de 1993. Entonces haré uso de mi taller y los enunciaré. El primero tenemos eficiencia, tenemos universalidad, solidaridad, integridad, unidad y participación. Bueno, como tercer punto de nuestro taller tenemos la pregunta: ¿cómo está estructurado el sistema general de salud en Colombia? Bueno, en pantalla están viendo un mapa conceptual que explica que la ley 100 de 1993 se divide en ramas que son pensiones, salud y riesgos profesionales. En pensiones está la invalidez de vejez, en la salud están las enfermedades generales y la maternidad, y en riesgos profesionales están los accidentes de trabajo y la enfermedad. También para las pensiones existen las entidades, que son las administradoras de fondos de pensiones, como AFP. Bueno, para la salud, la entidad son las entidades promotoras de salud, es decir, las EPS, y para los riesgos profesionales tenemos las administradoras de riesgos profesionales, es decir, las ARP. Y estas dos, las de salud y riesgos profesionales, son instituciones prestadoras de servicio, es decir, IPS. Bueno, la pregunta número 4 en nuestro taller dice: ¿cuáles son los regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y quiénes están afiliados a cada uno de ellos? Bueno, existen dos regímenes. El primero es régimen subsidiado y el segundo régimen contributivo. Básicamente, en el régimen subsidiado están las personas más vulnerables, las personas que no tienen capacidad de pago. Y el contributivo es totalmente el opuesto al subsidiado. El contributivo es donde están las personas con capacidad de pago, con una estabilidad laboral, y es donde están los servidores públicos. La quinta pregunta de nuestro taller nos dice que ¿cuál es la diferencia entre EPS, IPS y EPS-S? Bueno, para esto les mostraré aquí a continuación esta imagen donde les explicaré. Bueno, la EPS es la entidad promotora de servicios de salud. Le corresponde el aseguramiento en salud, es decir, es una aseguradora. Y también es la responsable de los riesgos financieros de la salud, así como la atribución de las IPS para la prestación adecuada de los servicios de los usuarios. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué son las IPS? Bueno, las IPS son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Les corresponde la prestación directa de los servicios de los usuarios, como por ejemplo son las clínicas, los hospitales, entre otras muchas. Bueno, y como última tenemos la EPS-S. Bueno, estas son las entidades responsables de la afiliación y la prestación del plan obligatorio del régimen subsidiado a los beneficios de este. La sexta pregunta de nuestro taller nos habla sobre cuáles son los niveles de complejidad de la salud y explique sus características. Bueno, en mi caso, la información que pude obtener fue la complejidad de los hospitales. En Colombia, los hospitales tienen 4 niveles de complejidad: la máxima, la alta, la mediana y la baja complejidad, que también son conocidos por niveles, es decir, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Según estos niveles se van a hacer las atenciones patológicas, es decir, cuando nosotros hablamos de los hospitales del primer nivel, hablamos de los hospitales de los pueblos,
en el primer nivel se manejarán las patologías básicas, en el segundo donde se requieran especialistas y el tercero y el cuarto en donde el paciente se vea comprometida su vida. El usuario o el paciente debe optimizar esta ayuda. Entonces pongo un claro ejemplo. Digamos, si el día de hoy tú tienes una gripa, entonces tú vas a acudir a un hospital de nivel de complejidad 1. Si tienes, voy a exagerar, si tienes un paro cardíaco, tienes que acceder a un hospital de complejidad 3 y 4. O si tienes una neumonía, puedes asistir a un hospital de complejidad 2 donde están los especialistas. Pero tú eres el encargado de remitirte a los hospitales de alta complejidad o de baja complejidad dependiendo de tu necesidad. El número 7 nos habla sobre cuáles son los regímenes de las pensiones. En mi investigación pude encontrar dos, el RPM y el RAIS. El RPM es el régimen de la prima media y este consiste en manejar los aportes del trabajador en un fondo colectivo, es decir, en un conjunto donde los ahorros de todas aquellas personas afiliadas estén en un régimen de pensión. Bueno, y por otro lado tenemos el RAIS. En este régimen tú eres el dueño de tu dinero. Aquí tú puedes administrar tus aportes y decidir al respecto. Los afiliados a este régimen poseen una cuenta de ahorro individual, la cual puede administrarse en fondos del conservador, fondos moderados o fondos de mayor riesgo. La ventaja de este régimen es que las personas afiliadas a este pueden pensionarse antes del tiempo establecido. La octava pregunta nos dice ¿qué parámetros se deben tener en cuenta para pensionarse por vejez, por sobrevivencia y por invalidez? Bueno, yo les expondré 6. El primero nos dice que el origen de la deficiencia debe ser origen común. Otro nos dice que debe contar con 55 años de edad. Otro debe contar con 1000 o más semanas cotizadas de forma continua o discontinua en el RPND. Otro es que no se requiere que la persona sea inválida y en este sentido lo que se exige es que el componente de la calificación de invalidez denominado deficiencia sea del 50%. Otro es que se deben tomar en consideración todas y cada una de las semanas cotizadas, sin importar la fecha de estructuración de la invalidez. Y por último, tenemos que la fecha de causación y disfrute se regirá por las mismas reglas que gobernarán la pensión de vejez. Ya llegando al final de nuestro taller, la pregunta 9 nos dice ¿qué es la enfermedad laboral? Bueno, las enfermedades laborales están definidas en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012 en Colombia. Entonces abro comillas. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y finalmente, como décima y última pregunta, tenemos ¿qué es accidente laboral? Bueno, aquí también abriré comillas. Esta definición la encontramos en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. Entonces, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión adquirida, una perturbación funcional o psiquiatra o una invalidez o una muerte. Bueno compañeros, profesora, hemos llegado al final de nuestras preguntas de nuestro taller. Hice mi exposición por medio de este video porque me pareció una manera creativa y distinta. Entonces, pues espero haya quedado un poco claro y sin nada más que decirles, me retiro y les doy muchas gracias por prestar atención. Bueno,
Espero tengan un feliz día.